Hola, esta vez en la que quiera oír me acompaña Hernán Pudú, dirigente del PTS. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, ¿cómo estás vos, Fede? ¿Todo bien? Bueno, arranquemos. Contame un poco qué deja y cuál es el panorama de ahora en adelante del exitoso acto de la semana pasada en Atlanta. Bueno, la verdad que Atlanta un actazo. Nosotros nos habíamos propuesto llenar una cancha de fútbol, que era una cuestión que la izquierda no hace hace más de 30 años. Eh, bueno, para mí fue una impresión muy grande, lleno de trabajadores. Es un acto con sectores de trabajadores, de mujeres y de la juventud, que son sectores conscientes, que vienen a acompañar y que pelean junto con la izquierda en los distintos rincones del país, vinieron de todos lados. Si lo tengo que medir por las felicitaciones que recibimos después, es donde realmente te das cuenta, porque había mucha gente que te felicitaba, como uno podía creer, claro, que la izquierda pueda llenar, hemos hecho actos grandes, digamos, pero que pueda llenar una cancha de fútbol como la de Atlanta. Y creo que se merecía la izquierda hacer un acto, nos propusimos justamente hacer un acto justo en este año, después del cambio de gobierno, un gobierno de derecha, de Macri, en medio de una situación de una tregua sindical, donde han pasado despidos desde comienzo de año. Bueno, la situación que están viviendo los trabajadores, la tregua de la burocracia, era terminar el año plantando una bandera de que el Frente de Izquierda tuvo y está en las luchas y nos preparamos para el año que viene, que va a ser un año difícil, yo creo, no solo por la contienda electoral, sino centralmente por las consecuencias que pueda tener la crisis económica, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, que la mayoría de los especialistas aún no pueden predecir qué consecuencias va a tener, no solamente en Latinoamérica. A nivel global directamente. A nivel global, exactamente. Bueno, y esperemos que en las elecciones legislativas no se roben las bancas. Sí, esperemos que no. Tuvimos esa experiencia en el 2013 y bueno, yo creo que igual nos faltó la fuerza social para evitar que nos roben, ¿no? Porque éramos, si bien era la segunda elección que tenía el Frente de Izquierda después del 2011, si uno, es la conclusión que saco yo por lo menos, si uno no construye una fuerza social capaz de evitar de que te roben la banca, nunca lo podés terminar de mostrar, digo, porque ellos tienen la fuerza, tienen la policía, tienen absolutamente todo para los punteros políticos, bueno, manejan todo como para poder hacer, salvo que la diferencia sea muy grande, ¿no? En este caso nunca pudimos comprobar, nosotros estábamos seguros que nos hicieron un fraude en el 2013, pero bueno, justamente por eso hay que construir una fuerza de miles, de carne y hueso, que tenga capacidad de movilizar en las calles para que no vuelvan a hacer lo mismo, ¿no? Exactamente. Bueno, Hernán, la segunda pregunta me gustaría que me cuentes un poco tu experiencia cuando estabas de delegado sindical en Iveco y fuiste despedido por no querer firmar el despido de cientos de tus compañeros. Bueno, eso es lo que dijiste. Yo entré en Iveco en el año 2003, creo, sí, 2003, y cerca del 2008, fin del 2008, creo que soy electo delegado, y es justo cuando empieza la crisis internacional de Lehman Brothers en Estados Unidos, sí, y la mayoría de las empresas, por lo menos automotrices, en toda la Argentina empiezan a despedir. En Argentina, bueno, Volkswagen, Renault, Iveco, centralmente esa fábrica, Gestam, y bueno, y una serie de autopartistas y fábricas de la UOM empiezan a despedir en primer lugar a los trabajadores contratados. Yo era delegado y bueno, justamente planteamos que no hay trabajadores de segunda y de primera, que los compañeros contratados son tan trabajadores como los que estamos efectivos, que los teníamos que defender. Planteamos este punto entre los compañeros, hicimos una serie de asambleas donde se resolvió que íbamos a defender los puestos de trabajo, incluso que se aceptaban suspensiones rotativas, es decir, que no se agarrara solamente un sector, claro, para que se lo suspenda permanentemente, sino que las suspensiones vayan rotando, lo cual hace que el propio trabajador suspendido no tenga la impresión de que está siendo suspendido permanentemente, por ende es el primero que va a salir despedido. Y ahí nos dimos cuenta que querían despedir, porque al presentar una cuestión tan mínima como eso, claro, es decir, escúchame, vos sos la fábrica que dice que tenés que suspender a 150, 200, 300 trabajadores. Nosotros éramos cerca de 1000 trabajadores contratados en ese momento en Iveco.
si todas las semanas agarras lo mismo, vos lo que estás diciendo es que vos querés despedir a estos trabajadores, tantos contratados y tantos efectivos, y entre los efectivos obviamente siempre se encontraban los sectores más rebeldes, para decirlo desde un punto de vista, ¿no? O que la fábrica los tilda como sindicalistas, o que ahora se tilde directamente sindicalista zurdo, ¿no? Claro. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que realmente querían despedir, y bueno, la fábrica rápidamente despidió a los contratados cuando vio que se empezaba a armar una movida realmente interesante con asambleas, donde los compañeros efectivos eran realmente solidarios con los compañeros contratados. Rápidamente procedió al despido de los contratados y bueno, fue un nuevo ciclo de ese conflicto. Ahí lo que intenta el sindicato, bueno, fíjate vos la solidaridad que había, o la unidad que habíamos logrado forjar junto con otro compañero que se llama Casimiro, que era delegado, entró como delegado junto conmigo el mismo año, trabajábamos juntos. Era tal la solidaridad que el Ministerio de Trabajo, en ese momento estaba Omar Sereno, que está de nuevo, amigo de la SOT y de Chiaretti, y muy amigo de los sindicalistas tipo Dragún, que es el que estaba al frente y sigue estando al frente del ESMATA, propuso una reunión en el Ministerio de Trabajo el 14 de diciembre, es decir, en medio de las vacaciones de todo el personal de Iveco. Claro. Y sin embargo, ese 14 de diciembre fueron a la puerta del Ministerio de Trabajo más de 400 trabajadores de Iveco, en su mayoría trabajadores efectivos, siendo que la mayoría de los despedidos, bueno, en ese momento no la mayoría, los despedidos eran compañeros contratados. Eso mostraba la unidad que había. Ahí cuando el gremio ve eso, directamente dice, estos tipos los tenemos que sacar de encima, y nos inician a mí y al otro compañero lo que se conoce como un sumario interno, para desafiliarnos, para que no podamos ser más delegados, Claro. Y por ende para regalarnos, para que la empresa en algún momento nos pueda despedir, ya que no podíamos tener la tutela o los fueros sindicales. Ese fue el proceso que se inicia. Me suspenden a mí ilegalmente, me sacan de la fábrica, es decir que cuando se retoma la producción en febrero, la patronal no deja que yo ingrese a la planta. Presentamos ante la justicia un recurso, unas cautelares, y increíblemente la justicia falla de que estaba bien suspendido yo. La ley dice que un delegado no se puede suspender, es decir, salvo que no haya absolutamente ningún trabajador en la planta. Claro. Porque se viola no solamente el derecho del delegado, sino principalmente el derecho del trabajador, porque el trabajador necesita tener un delegado. Sí, aparte lo eligieron. Aparte nos habían elegido, ¿no? Entonces, hasta que conseguimos un oficial de justicia que logró entrar a la fábrica, comprobar de que había personal trabajando. Con eso dijimos, bueno, ahora vamos a la justicia y se va a fallar para que entramos. Y sin embargo la justicia dijo, como dice el oficial de justicia, no hay nadie trabajando, está bien suspendido. Bueno, un bochorno, digamos, pero es la justicia de Córdoba. Cuando me preguntaban los compañeros por qué pasaba eso, yo les decía, bueno, pero estos tipos de la justicia son los mismos que juegan al golf los fines de semana con los dueños de las empresas. Digo, es parte de la Sagrada Familia y todos sus tentáculos de poder. Entonces, si había algo que no podían permitir es que dentro de una empresa como Iveco surgiera un sector de sindicalistas clasistas, opositores, ¿no?, a la burocracia sindical. Entonces me dejan afuera y ahí empiezan a hacer un terror permanente y una suspensión permanente a los compañeros efectivos. La mayoría de nuestra base es la que nos había votado. Es decir, 150, 170 trabajadores efectivos que nos apoyaban activamente a nosotros, empiezan a ser suspendidos. Y con la amenaza de que pueden ser despedidos si se siguen juntando con el loco de Pudú y los contratados que estaban afuera cortando las calles, reclamando el trabajo para ese puñado eran 40, 50 familias que estábamos permanentemente, semana tras semana, cortando rutas, haciendo distintas acciones y actividades aquí en la provincia, ¿no? Fondo de huelga para mantener a los compañeros. Bueno, en fin, yo me acuerdo que en ese momento Omar Sereno plantea en La Voz del Interior, había una serie de reclamos de paritarias y una serie de cuestiones, tanto con estatales como con privados, aquí en la provincia. No me acuerdo si ya era junio del 2009 o junio del 2010, pero plantea algo así, que el único problema que tengo es con los de Iveco que están en la calle permanentemente. O sea que nosotros con un
unas decenas de compañeros trabajadores junto con sus familias, muchas mujeres que pusieron en pie la comisión de mujeres. Logramos por lo menos hacer un revuelo bastante interesante en el mundo sindical en Córdoba, ¿no? Bueno, esperemos que no sucedan más esas cosas y que haya gente con fuerza para seguir Así es. haciendo eso. Bueno, y hoy agrego una cosita, porque y hoy yo sigo en un juicio por mi reinstalación en Iveco, que es una cosa que iniciamos en esos momentos, es decir, yo no me fui sin un peso, y bueno, quizás el año que viene haya alguna novedad en la justicia para ver si falla a favor mío o a favor de Iveco, ¿no? Sí, esperemos, porque es como vos dijiste, o sea, están todos conjugados. Sí, sí, pero vamos a ver. Ahora me gustaría que desarrollemos un poco algunos conceptos principalmente que yo por ahí veo que fuera de la militancia de izquierda, fuera de los dirigentes de izquierda, en distintos sectores sociales es como que se toman para cualquier lado, no se terminan de comprender y me gustaría, bueno, que podamos explicarles un poco de qué se trata. Por ejemplo, la lucha de clases. La lucha de clases, mirá qué interesante. A ver, hoy está en discusión, por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo. Los convenios, para agarrar un aspecto, ¿no? Los convenios colectivos de trabajo reglamentan todos los beneficios que tienen los trabajadores, los límites que tienen las patronales a la hora de poder avanzar sobre nuestros derechos. Hoy vuelven a estar en discusión, por ejemplo, en el convenio colectivo de la rama automotriz en Córdoba lo están haciendo pelota, digamos. Claro. Es decir, hoy, por ejemplo, un trabajador que ingrese hoy a Renault va a cobrar un 30% menos de lo que gana un trabajador efectivo que está hace 5, 6 o hace un año, por ejemplo. Es decir, todo el personal que entra nuevo va a ganar un 30% menos, entre otras cosas. Tampoco va a tener el comedor y no sé, una serie de cuestiones más. ¿Sí? Ese convenio colectivo se consiguió en los años 70, con la lucha que dieron muchísimos trabajadores, ¿no es cierto?, por conquistar unos convenios colectivos que mínimamente les garanticen un sueldo más o menos digno, un trabajo donde no sean expuestos a condiciones infrahumanas de trabajo. Bueno, hay muchísimas ramas que no la tienen. Me parece que no es el mejor el ejemplo el que estoy dando, es decir, todos los derechos que tienen los trabajadores, por ejemplo, el derecho a trabajar 8 horas. El derecho a trabajar 8 horas lo conquistan los trabajadores en la gesta que se conoce, que por eso se da el Día Internacional de los Trabajadores. Son obreros norteamericanos que dan una lucha porque quieren terminar de trabajar durante 16 días, porque quieren dejar de que sus hijos y sus mujeres también sean explotadas permanentemente en las fábricas, porque plantean que es necesario 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. Bueno, pero eso llevó a una huelga impresionante donde hay inclusive trabajadores que son reprimidos ferozmente. Y en una de esas huelgas hay una provocación de la policía, donde se estalla una bomba y producto de eso muere un policía. A partir de ahí acusan a todos los organizadores de esa huelga de que habían sido los asesinos de este policía. Van a la horca y mueren, ¿no? Por eso se conocen como los mártires de Chicago, Claro. los que pelearon por las 8 horas. A partir de ese hecho, se indigna todo el movimiento obrero consciente de los países centrales, por lo menos en Europa, centralmente en Europa y en Estados Unidos, y hacen huelgas impresionantes. Bueno, a partir de esas huelgas se conquista en todo el mundo, por lo menos en esos países centrales, las 8 horas de trabajo. Es decir, que si no fuera por esa lucha, por esas huelgas, por esa lucha entre la clase de trabajadoras contra las clases propietarias o los capitalistas, los trabajadores no hubieran conquistado sus derechos. Es decir, Marx plantea que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Quiere decir que todas las conquistas sociales que tiene la humanidad, en última instancia, es producto de la lucha entre distintas clases.
si uno ve la evolución de la humanidad de la etapa feudal al capitalismo, ve una clase capitalista que junto con los artesanos y el campesinado se enfrenta al feudalismo y logra condiciones de vida mucho mejores para la mayoría de la sociedad que las que había bajo el feudalismo. Seguro. Bueno, la Revolución Rusa, por ejemplo, la última gran revolución de obreros y campesinos bueno, en este caso allá en Europa, la última en realidad fue la cubana, también sacó del atraso a millones de campesinos y de trabajadores y logró que un país que tenía más de 150 millones de campesinos, un puñado de trabajadores, bajo los zares, bajo el imperio de los zares, en poco tiempo compita en la carrera armamentística y por conquistar la luna con la principal potencia del mundo, es decir, con Claro. Estados Unidos. ¿Y eso fue por qué? Porque terminó con la apropiación que hacen los capitalistas de la propiedad privada, es decir, perdón, es decir, que pusieron las fábricas, los talleres, la tierra, los recursos naturales al servicio de las mayorías populares y no al servicio del enriquecimiento de unos pocos. Ahora, eso llevó a una pelea y a una revolución, es decir, a una lucha entre clases sociales. Entonces, no sé si lo explico bien, pero ese es básicamente... Sí, o sea, básicamente sería la igualdad de las clases. El objetivo es la igualdad de las clases, que se logra a través de una lucha entre las clases sociales que están permanentemente pugnando por sus intereses. Es decir, a veces la lucha de clases se presenta de manera abierta, franca, qué sé yo, como el Cordobazo. Es claro, ahí vos te das cuenta que hay los obreros y la población peleando contra una dictadura. Y hay otras veces en que no se manifiesta de manera tan clara, pero hay lucha de clases. Seguro. Hoy hay lucha de clases, cuando vos ves que hay un gobierno que quiere liquidar los convenios colectivos de trabajo, que despidió a más de 100.000 trabajadores en Argentina, de los 100.000 solamente los que están registrados, no se sabe cuántos los que están en negro. Y ves todas esas pequeñas peleas que hay de resistencia, hay una lucha de clases. No es la lucha de clases que por lo menos le pararía la mano hoy al gobierno, pero existe, es una tensión y eso lo sabe cualquier trabajador cuando va a laburar. Cuando te están aumentando los ritmos de producción, ahí estás viendo en chiquito la tensión que tenés cuando entraste a las 8 de la mañana hasta que saliste a las 6 de la tarde en chiquito entre un patrón que te quiere ajustar la clavija y vos que estás peleando todo el tiempo para ver si le robás 5 minutos para ir al baño. O sea, del ejemplo más chiquito hasta el más grande, permanentemente está esa tensión entre el que te quiere robar el fruto de tu trabajo y vos que estás tratando todo el tiempo de llevarte para tu familia lo que te corresponde, ¿no? Sí, seguro. Aparte yo considero que en realidad la lucha de clases, o sea, si lo evaluamos desde ese lugar, la mayoría no se dan cuenta, pero le influye desde a la clase baja, a la clase media y hasta yo considero que la clase media alta también. Hay mucha gente que considera que porque tiene un cierto poder adquisitivo forma parte de una élite capitalista que no sos parte de esa élite. Y te vas a terminar dando cuenta en muchos aspectos y en muchas situaciones que así como tenés algo te podés quedar sin nada, o sea, porque ellos van a defender únicamente sus intereses, o sea, los intereses que los benefician a esa pequeña élite que son los que manejan el mundo, o sea, no solamente acá en Argentina, sino que son los que manejan el mundo. Bueno, esperemos que en algún momento se entienda, la gente lo entienda de esa manera. Yo, sinceramente, es como que por ahí te sentís un poco atado en el hecho de decir, hay tanta adicción al capitalismo, porque hay tanta adicción y la adicción al capitalismo yo considero que está en todas las clases sociales. Lamentablemente está en todas las clases sociales. Entonces, ¿cómo se hace? A ver, ¿cómo me podés responder? O sea, ¿cómo se hace para poder llegar a la gente y que haya un cambio? Para que, por ejemplo, el Frente de Izquierda llegase a poder establecerse en el poder. Bueno, hay muchas cosas, qué sé yo. O sea, hay veces que la situación te ayuda, digamos. Si uno... Yo, por ejemplo, viví en el 2001, entonces hay situaciones en que te ayudan a veces a ver más claramente quiénes son tus enemigos, quiénes son tus amigos, quiénes son tus adversarios, ¿no?
y hay veces en los cuales eso está mucho más disfrazado. Por ejemplo, durante el gobierno kirchnerista estaba más disfrazado eso, porque se ve a grandes rasgos un gobierno que en algún sentido quiere redistribuir, entonces hay mucha demagogia. Con el gobierno de Macri me parece que hay mucho menos y se ve mucho más claramente. Es decir, es un gobierno de ricos que gobierno para los ricos. No es muy difícil. Un autoritarismo total. Y autoritarismo, muy fácil te das cuenta que sacan leyes que benefician a las grandes patronales y permanentemente no hay una que beneficie al trabajador. Entonces mientras en la mesa haya más o menos para comer, difícilmente uno vea un cambio muy grande, ¿no? Pero si la situación va empeorando, lamentablemente es a veces donde los trabajadores dicen en un momento, bueno, pará. O como vemos aquí en Córdoba, es decir, por ejemplo, las suspensiones se toleran. Para mí, lamentablemente, está naturalizado, pero se toleran. No es que vos decís, no, mirá, allá pararon una fábrica porque nos quieren suspender. Más bien dicen, no, yo me banco la suspensión, pero lo que no se bancan es el despido, por ejemplo. Claro. Entonces, si hay despidos, hoy vemos en Córdoba por lo menos casos de resistencia, donde hay trabajadores que tienen un nivel de conciencia, se sienten fuertes, se resiste, y por lo general donde se resiste hoy se gana. Ahora hay una pulseada. ¿Qué quiero decir? Estamos en una situación indefinida todavía. Por ejemplo, estamos en un lugar como Córdoba donde muchísimos trabajadores votaron a Macri. Ahora, ¿le dieron un cheque en blanco? No le dieron un cheque en blanco. Es decir, se suponía que Macri iba a cambiar, es decir, algunas cosas, pero hay todo un sector de trabajadores que no están en blanco, que vienen hace 10 años, la famosa década ganada para los kirchneristas, de trabajadores precarizados, muy precarizados, que no le deben nada al kirchnerismo, pero que también esperaban que con el gobierno de Macri, mirá la ilusión que tenían, que con el gobierno de Macri iba a cambiar su situación. Y no va a cambiar, sino que también está empeorando, porque está empeorando la economía en todos lados, en el mundo. Digo, ahora, a esa situación hay que ayudarla, la izquierda tiene que hacer un esfuerzo. Digo, nosotros creo que estamos tratando en particular el PTS, dentro del Frente de Izquierda, ¿no? Me quiero referir, estamos tratando de innovar en nuestras formas de llegar. Es decir, nosotros sacamos un diario digital, por ejemplo, porque creemos que que la izquierda tiene que actualizarse. Es decir, no puede ser que mientras la burguesía tiene cientos de medios de comunicación que bombardean minuto a minuto las cabezas de los trabajadores y imparten su ideología, nosotros estemos como en el siglo XVIII con diarios impresos que sacás una vez a la semana con noticias completamente atrasadas en el mundo de la era digital, donde vos, si abrís tu teléfono, te cambiaron el portal que viste a la mañana, lo tenés cambiado al mediodía, y la noticia cambió a la noche. Digo, bueno, nosotros entonces dijimos, no podemos, o sea, nosotros, los trabajadores se merecen una izquierda que también haga un esfuerzo por estar a la altura de los grandes dirigentes de la izquierda que hacían cosas más novedosas, o por lo menos en su momento más bien estaban adelantados a la burguesía. Si uno ve la historia de la socialdemocracia alemana de los tiempos de Engels, ya tenían fundados periódicos de masas cuando ni la burguesía lo hacía. Es decir, claro. O sea que estaban adelantados y por eso tenían la influencia que tenían sobre los trabajadores, ¿no? Además de otras cuestiones que hacían. Digo, bueno, nosotros hacemos este diario digital, por poner un ejemplo. Entran hoy 1,5 millones de personas. O sea, si vos lo comparás con las entradas de nuestro periódico, antes de tener el diario digital teníamos 5.500 entradas por mes, hace 2 años. Bueno, hoy tenemos 1.500.000 entradas y aspiramos a tener 4 millones de entradas. Nos gustaría tener un programa de televisión, nosotros tenemos uno aquí en Córdoba, en Canal C, de media hora, pero a nosotros nos gustaría tener un programa de televisión en un prime time, en el mejor canal que pudiésemos tener. Y si lo podemos hacer web, lo haremos web, como lo hacemos hoy Nicolás del Caño y Cristian Castillo, lanzamos un programa semanal los miércoles a las 3 de la tarde. Digo, hay que pensar iniciativas audaces. Nosotros estamos abriendo locales en distintos lugares donde puedan venir la familia de los trabajadores y que estén cerca, en muchos casos, de las estructuras obreras, que sean lugares donde los puedan tomar junto con sus familias como una segunda casa, donde se puedan... O sea, hay muchas tradiciones que hay que recrear, digo, para llegar al movimiento, para llegar al movimiento obrero y pelear esa conciencia. Digo, por eso digo, no sé si... Para mí es una combinación de cosas. Hay que ver cómo impactar el triunfo de Trump,
Bueno, hay muchas cosas que hay que ver cómo van a impactar en la conciencia, sobre todo de los jóvenes. Pero nosotros creemos que realmente la izquierda tiene que pensar mucho y cambiar mucho, muchas cosas, digo yo. Y justamente por eso son estos temas, porque lo que yo veo que me da una sensación de una dificultad muy grande es eso, el hecho de lo que te decía antes, la adicción que tiene la gente por el capitalismo, el lavado de cabeza que hacen, porque están totalmente conjugados los grandes capitales económicos, los grandes medios masivos, están conjugados con los gobiernos, todos actúan totalmente apiñados hacia un mismo enfoque, como si fueran un rayo láser. Sí. Y tienen controladas las masas en prácticamente todo el mundo. O sea, uno dice, bueno, realmente van a permitir que se llegue. El canal al que quiero ir viene a raíz de un proyecto muy grande y con un contenido social muy grande que está totalmente enlazado con lo que estamos conversando. Es una propuesta anticapitalista, sí. Claro, yo lo vengo buscando hace años a eso. Bueno, en su momento me junté con Eduardo Salas también para comentárselo. La idea es muy concreta, es muy firme, es muy viable. Está bien, hace falta un capital importante para poderlo llevar a cabo. Y me reuní con cientos de gobiernos, con cientos de empresas, lo mandé a todas partes del mundo y lamentablemente creo que el principal problema fueron que vieron eso, que es absolutamente viable y no les interesa. No les interesa una estructura que realmente apoye a la gente. Sí. Te estás chocando constantemente con eso y por eso, bueno, fue que hace un par de meses dije, bueno, vamos a empezar a que se escuche eso también, o sea, y realmente mostrar cuál es el enfoque de lo que yo estaba planteando y con sectores que también están básicamente lo mismo. Si bien yo no estoy en una estructura política, pero la ideología es la misma, o sea, ustedes desde un sector, yo desde otro sector. Y bueno, por eso justamente también me enfoqué en YouTube, decir, Claro. bueno, se puede llegar, si uno hace las cosas bien, se puede llegar a una audiencia masiva y sin mezclarte por ahí con un canal que es totalmente capitalista y que de una manera u otra siempre va a apoyar a otro, o sea, no los va a apoyar a ustedes. Por ejemplo, si les dieran un espacio de media hora en el 13, para darte un ejemplo, Sí. o sea, no los van a apoyar a ustedes, por No, más de que pero estén dentro del canal. El problema es si no creo que nos lo den en primer lugar, ¿no? Ya Pero, sé, es un ejemplo por eso. pero no, yo lo aprovecharía con todo. Es decir, es como si me dijeras, che, mañana te invitan a una entrevista en el 13, siempre fuimos. Es decir, en vez de una entrevista, un espacio fijo, yo no desaprovecharía para nada. Está bien. Por lo menos yo, ¿no? Mi lógica sería no desaprovecharlo. Pero creo que, bueno, vos lo decías, es decir, si vos haces un buen producto, quizás tenga llegada. Y me parece que sí, me parece que no hay espacios para eso. Entonces, ese es el camino que uno se tiene que abrir a los codazos, ¿no? Yo lo que considero es que la llegada en un medio que también es un medio capitalista, o sea, y totalmente opresor como es Google, o sea, forman parte del grupo ese selecto que dominan y le hacen creer a la gente porque es increíble, o sea, yo planteé muchas de las cosas y mucha gente te preguntaba eso, dice, bueno, vos planteás que la gente pueda trabajar en lo que le guste, sueldos dignos, casas, toda una estructura que hoy no existe. ¿Por qué no la hace Google? ¿Por qué no la hace Apple? Porque no les interesa, porque no les sirve, porque ellos se nutren de la pobreza, ellos se nutren de someter a la gente. Si se les acaban los pobres, ¿qué van a hacer? O sea, obvio. Básicamente el capitalismo se nutre de eso, no le sirve, no le serviría un mundo equitativo, un mundo justo, más allá de la cuestión económica, un mundo educado directamente, no le sirve. Cuanta más ignorancia haya, más fácil es la gente de manejar, si no, no tendrían los millones y millones de visitas y de audiencia que tienen todos los contenidos que se ven constantemente en las redes sociales. Sí, yo volviendo a lo que... O sea, yo lo enfoco por qué lado. Yo creo que la gente va a resistir. Es decir, las sociedades no se suicidan. Es decir, si el desarrollo, por ejemplo, del gobierno de Macri va a ser mayores penurias, mayor decadencia, va a haber conflictividad social. El arte va a estar en saber pelear bien en primer lugar para mí. Ahora,
no está garantizado que todas las peleas se ganan. Por eso, primero saber pelear bien. Ahora, después en la balanza final tendría que haber más triunfos que derrotas. Y si hay más triunfos que derrotas, cambia la mentalidad de todo el mundo. Y si la izquierda es parte de eso, se abre un universo enorme. Y ahí entonces el programa que hace vos, el diario que hacemos nosotros, va a multiplicarse por 1000. Es decir, va a tener oídos y va a tener ojos, porque vos vas a ser parte de la vida y de las peleas concretas que se vienen dando. Digo, si no es muy difícil. El proyecto nuestro es un proyecto militante, el proyecto de nuestro periódico, el proyecto de nuestra proyecto audiovisual. ¿No es cierto? Es un proyecto que acompaña... Mucho lo que dijiste vos de actuar con inteligencia y adaptarse a los tiempos que estamos viviendo. O sea, eso me parece muy positivo. Claro, bueno, pero eso mismo. Pero es un proyecto militante en el sentido que nos va bien, si le va bien a los sectores sociales a quienes nosotros apostamos a representar, a participar en sus conflictos, a ser a veces la voz de esos sectores, la voz política, digo, de esos sectores. Y si esos son derrotas, nos va a ir mal. Si yo no puedo imaginar un proyecto, no va a haber miles de personas que vean a la izquierda en el diario digital, en la TV o en un proyecto radial, etcétera, si hay derrotas sociales. Es decir, o sea, ¿qué escenario puede haber? ¿Un escenario tipo los 90? Que vuelvan que haya derrotas a esa altura, es decir, donde se privatizó, el mar de desocupaciones, etcétera. Bueno, pero tiene que pasar eso. O sea, yo no me imagino, si pasa eso, obviamente, si uno se plantea, yo quiero hacer un superproyecto que le llegue a 4 millones de trabajadores, si hay una derrota así, lo más probable es que las organizaciones de izquierda decrezcan en militancia y todo se desinfle un poco. Ahora, estamos en medio de una película que no tiene ese final todavía. Claro. Más bien que lo contrario, digo. Yo soy muy optimista, digo, porque aunque no es a la velocidad que uno quisiera, si uno ve desde la formación del Frente de Izquierda en el 2011 a llenar la cancha de fútbol, es decir, hay un proceso que va creciendo. Es decir, y aparte se ha ido avanzando en todas las elecciones. En todas las elecciones se ha ido avanzando, se ha ido consolidando. Si vos ves, hay un porcentaje de 1 millón a nivel nacional de personas que nos ha votado a lo largo de todos estos años. Digo, eso es muy valedero. ¿Por qué? Porque muestra una fidelidad, sobre todo en los sectores juveniles, me parece a mí, ¿no? Mi impresión, que nacen a la vida política y no son peronistas, y no son radicales, y no tienen esa identidad. Amén de que esas identidades no son las identidades. Peronismo no es el peronismo de los orígenes, etcétera, ¿no? Son identidades que no son lo mismo que antes. Pero es novedoso que pibes de 18 años, primeros padres de familia que tienen 25, 30, digan, y yo las 5 veces que voté al Frente de Izquierda. ¿Cuándo pasó eso? Bueno, a mí me parece muy novedoso. Ahora volvemos. Si la izquierda tiene la inteligencia y la audacia y la voluntad de querer realmente influir, ser parte y pensar desde pensar todo, ¿no? De cómo se llega a lo que charlamos antes, de los contenidos audiovisuales hasta cómo acerca permanentemente sus ideas al día a día. Si vos sabés que la burguesía te compite como te compite, bueno, salvo que seas muy necio, no vas a estar en igualdad de condiciones nunca, eso es cierto, pero te podés acercar. Hoy, por suerte, la tecnología te da la posibilidad de hacer eso. Hace 15 años quizá no, hace 20 años quizá no. Entonces, si vos no eras el dueño de Papel Prensa y el dueño de Clarín, o de La Nación, o La Voz del Interior, y difícilmente puedas competir, podés hacer una revista de muy buena calidad, pero difícilmente puedas competir con el bombardeo cotidiano que hacen los medios. Bueno, hoy, si le pones un poco de inteligencia, ganas, podés pensar que se puede. Exactamente. Podés pensar que se puede. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo, y en no darse por vencido. Claro. Yo personalmente soy del tipo de persona que no me doy por vencido. O sea, le doy hasta alcanzar el objetivo. O sea, lo que me propuse se tiene que conseguir, y espero que sea así en general, que la gente se empiece a dar cuenta de
realmente quiénes están de su lado, quiénes los apoyan y quiénes dicen la verdad. Claro. Porque principalmente está eso, o sea, quiénes dicen la verdad. Porque lamentablemente los medios masivos no dicen la verdad. Claro. O sea, ocultan, manipulan, tergiversan todo y lamentablemente, bueno, la mayoría por ahora les cree. Esperemos que eso cambie. Esperemos que sí. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por haberme atendido y un gusto. Igualmente, gracias a vos. Espero que haya sido entendible. Así es, así es. Gracias.